La fracción espiritual. Mediante este audiovisual analizaremos teorías, estudios y experimentación científica que se relacionan directamente con los conocimientos espirituales esgrimidos por nuestra institución y que han sido enseñados en nuestras aulas durante décadas. Pongamos nuestro mejor empeño en el anhelo que algún día comprendamos nuestro rol acabadamente y lo pongamos en práctica, complementando así a la ciencia en aquellos lugares donde ella no posee las herramientas necesarias para acceder a la información. Cada fracción espiritual tiene parte de la composición espiritual que tenía el espíritu que se fraccionó, por ende, una parte proporcional de sus atributos. Nos adentraremos en una breve introducción útil para la comprensión de los fragmentos audiovisuales que veremos a continuación. Aristóteles organizó hace unos 2400 años a todos los objetos del mundo natural en tres reinos: reino mineral, reino vegetal y reino animal, acorde a su complejidad. La ciencia ha realizado deslumbrantes estudios y experimentos que resultan reveladores y que se relacionan claramente con nuestros conocimientos al respecto de las fracciones espirituales. Tomaremos para comenzar estudios realizados sobre las plantas, que son los seres biológicos menos complejos. Por lo tanto, los mismos resultan más asombrosos de lo esperado, dejando a la ciencia material con resultados contundentes en sus experimentaciones, pero que dejan más interrogantes que respuestas a la ciencia convencional. En la era moderna podemos ver un vídeo de una planta carnívora devorando a una babosa, por ejemplo. Sí. ¿Tienen electrofisiología? Sí, por supuesto. Veamos. La maquinaria celular es la misma. La célula es la misma, aunque por supuesto hay algunas diferencias. Pero prácticamente no las hay. Eso es. Si ahora analizamos el organismo en su conjunto, yo diría que la diferencia entre las plantas y los animales no es una diferencia cualitativa, sino meramente cuantitativa. Lo único que cambia es la cantidad. Si hablamos de inteligencia, la cantidad de inteligencia es baja en las plantas, pero sí que existe. Si hablamos de velocidad, de tipo de movimiento, también existe en las plantas, aunque a una escala distinta. Pensemos ahora por un momento en el ápice de la raíz, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque dices que el ápice de la raíz tiene algo, y he visto imágenes que lo demuestran, que puede parecerse a un cerebro. Sí. ¿Podemos ir tan lejos como esto? Por supuesto. Las plantas carecen de sistema nervioso, ¿no? Claro. Pero tú dices que tienen algo parecido. Sí. Hace algunos años descubrimos que en el ápice de la raíz hay una región que denominamos zona de transición. Eso es. Y cada ápice radicular tiene su propia zona de transición, que consta de unos pocos centenares de células. Dichas células tienen un sistema que se parece al neuronal. Por supuesto, no son neuronas ni tampoco tienen la forma de las neuronas, pero su funcionalidad y su manera de operar es exactamente la misma.
En el sentido de que obtienen del entorno. Obtienen información del entorno, sí. Por cierto, en ese sentido, las plantas tienen mucha más sensibilidad que los animales. Cada ápice de la raíz puede detectar simultánea y continuamente por lo menos 15 parámetros químicos y físicos. Y eso es algo que los animales no pueden hacer. Podemos inferir de este fragmento un paralelismo entre los conocimientos espirituales esgrimidos por nuestra institución y los paradigmas a los que arriba la ciencia en sus investigaciones y experimentación, pudiendo destacar los párrafos en los que Mancuso destaca que la diferencia no está en la calidad, sino en la cantidad, hecho que podemos directamente asociar a la proporcionalidad de los atributos que poseen las fracciones espirituales. También es notorio cómo la ciencia en sus investigaciones ha detectado órganos símil cerebro en el ápice de las raíces de las plantas, lugar donde la enseñanza ha determinado hace décadas está alojada la fracción espiritual directriz de las mismas, por lo que es dable inferir que en ese lugar ha de alojarse consecuentemente el órgano sensorial de dicho organismo biológico. ¿Es una locura hablar del cerebro de las plantas y de que éste está en sus raíces? En verdad, es una analogía un poco drástica, pero veamos en qué se basa. Animales y plantas tienen dos polos, representados en los primeros por la cabeza y el ano, y en los segundos por las raíces y el tallo. Los animales primitivos que viven fijos, al menos de forma temporal, presentan una tendencia a, literalmente, hincar la cabeza en el sustrato y si poseen en ella un rudimento de cerebro, lo reabsorben. A este respecto, no es de extrañarnos que las raíces puedan verse como la sede del cerebro vegetal. Las neuronas de los animales son células muy especializadas que se sitúan en columnas y presentan dos extremos. Uno libera neurotransmisores o sustancias químicas al exterior para que en la célula nerviosa siguiente se produzca una señal eléctrica que después de recorrerla libere nuevamente neurotransmisores hacia la neurona siguiente en una reacción en cadena, base de la comunicación cerebral. Pero también hay comunicación entre las células vegetales de la punta de las raíces gracias a una molécula llamada auxina, la cual funciona a modo de neurotransmisor, provocando una señal eléctrica en la célula contigua, de la misma manera que las neuronas, algo que puede registrarse con los medios adecuados. Así, la red neuronal de trabajo que se extiende por el cerebro encontraría su análogo en la red radicular que se desarrolla por el suelo, a lo largo de metros y metros de distancia. A continuación veremos otro asombroso descubrimiento científico, cuando Mancuso se refiera a la comunicación entre las plantas, tema que ampliaremos posteriormente en su fase espiritual. Basta con inferir que la comunicación es inherente al espíritu y su vibración espiritual, siendo una manifestación espiritual espontánea y o voluntaria, por lo tanto lo es también de las fracciones espirituales. Es increíble. Lo que sí sabemos con certeza es que pueden comunicarse unos con otros. Sí, seguro. Se comunican entre sí sobre cuáles serían los posibles depredadores, por ejemplo. Sobre cualquier cosa, todo. Realmente... ¿Cómo qué? Bueno, las plantas tienen una capacidad comunicativa increíble. El lenguaje que utilizan es distinto al nuestro. Las plantas utilizan moléculas químicas. Exacto. Generan una cantidad asombrosa de moléculas volátiles que van de una planta a otra para transportar información sobre el estado del entorno. Sobre el tiempo. Sobre el tiempo que hace y los factores ambientales del suelo. Si hay agua, si no hay agua, si hay sal, si hay elementos venenosos, etc.
También avisan de los posibles ataques de patógenos. Y esto es algo... Increíble, A continuación mostraremos material referido a experimentación al respecto de estas afirmaciones, extraído de otras fuentes, para reforzar el carácter independiente de las mismas y reafirmar su principio científico. Sabemos que cuando algunas plantas son atacadas, activan una toxina para disuadir a los herbívoros. Ahora se ha descubierto que esta defensa va más allá, porque las plantas pueden advertir a otras que se las están comiendo. Científicos de la Universidad de Exeter están empezando a escuchar estas conversaciones silenciosas. Han descubierto que cuando son atacadas, sus hojas emiten un gas invisible, y esta es la primera vez que se ha grabado utilizando una técnica de imagen especializada. Estas dos plantas han sido puestas dentro de una cámara. A una tercera planta se le han realizado varios cortes para imitar un ataque y se coloca al lado de las plantas ilesas. Las hojas de la planta dañada han empezado a emitir el gas y al hacerlo se puede ver cómo cambia su actividad biológica. Pero lo extraordinario es que las otras dos plantas responden al recibir el mensaje de advertencia. Los científicos no conocen todavía los detalles de este tipo de comunicación, pero creen que las plantas que nos rodean hablan entre sí. Seguiremos asombrándonos con el material que veremos a continuación, donde se ponen de manifiesto ulteriores conductas que implican la actividad inteligente de las fracciones espirituales directrices. Quedará demostrado que además de comunicarse, pueden establecer mecanismos de defensa común asombrosos. De cómo se defienden tras un ataque. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Cambian. Inmediatamente cambian su metabolismo, generando proteínas u otras sustancias. Hay muchas posibilidades para que sus hojas ya no sean digeribles. Pueden hacer que sus hojas sean tóxicas. Hay una historia muy interesante sobre esto. ¿Te refieres al tanino? Sí. Sucedió hace un par de décadas. Creo que fue en Botswana, en África. En África, sí. Juntaron a todos los antílopes kudú en una zona muy pequeña, de modo que la depredación de estos antílopes hacia las plantas de acacia fue muy superior a lo normal. Y las acacias se defendieron. Empezaron a defenderse aumentando la cantidad de taninos. Al final los antílopes acabaron muriendo. Increíble. En pocos meses, creo que más de 10.000 antílopes murieron. Nuevamente expondremos material proveniente de otras fuentes para corroborar estas afirmaciones y para poder observar los estudios y experimentación que hacen posible estas aseveraciones. En la provincia de Limpopo, la sabana se despliega hasta el infinito. Nos encontramos a finales de los años 80, es el invierno austral. A las frescas noches les siguen días tórridos. El sol implacable cae sobre la tierra, los animales y los hombres. La vegetación es cada vez más escasa. Es tal la sequía que los grandes herbívoros solo pueden alimentarse de hojas de acacia. Las acacias dominan el paisaje. Mientras el clima se deteriora cada vez más, los grandes kudúes parecen afectados por un extraño mal. El gran kudú es un antílope hermoso y robusto, y glotón por necesidad.
Los animales mueren uno tras otro. Los cadáveres empiezan a contarse por miles. Los granjeros están desamparados. Para ellos, los kudúes constituyen una importante fuente de ingresos. Intentan comprenderlo, pero no pueden. Es muy angustioso que estos preciosos animales yazcan muertos sin razón. Así que he decidido dedicar mi tiempo a averiguar el porqué. He encontrado otro kudú muerto. Hemos perdido 34 kudúes, pero lo más extraño es que están muriendo con buena salud aparente. Nos preocupaba mucho esta situación. Por eso hemos invertido dinero para determinar las causas del problema, porque las autopsias son caras. El veterinario no encontró nada en la autopista y nos sugirió que fuéramos más lejos en nuestras investigaciones y buscáramos especialistas en las universidades. Wouter van Hoffen, un eminente biólogo de la Universidad de Pretoria, es el hombre elegido. Hola, ya estoy aquí. ¿Qué tal? Lo más enigmático de esta historia de los kudúes es que había muertes en unas granjas y en otras no. No encontrábamos explicación, porque las granjas cinegéticas están cercadas y son muy parecidas. Y sin embargo, en unas morían y en otras no. Entonces iniciamos una investigación y descubrimos que había una relación directa entre el número de kudúes y la tasa de mortalidad. La mortalidad estaba relacionada con la densidad. Wouter van Hoffen se desplaza con su laboratorio móvil. Sobre el terreno, el especialista en grandes herbívoros africanos actúa igual que un investigador en la escena de un crimen. Ayudado por sus alumnos, realiza múltiples autopsias y análisis más profundos. Estudié a los animales post-mortem porque no encontramos ni enfermedades ni parásitos. Wouter van Hoffen cree que puede tratarse de un envenenamiento e inicia la autopsia de un kudú por el aparato digestivo. Tras varias necropsias, el científico descubre un inquietante patrón. Examiné los intestinos y especialmente el hígado. La tasa de fermentación de la comida ingerida variaba según la granja. En las que moría un gran número de kudúes, la tasa de fermentación era más baja que en las granjas con menos kudúes, donde apenas había mortalidad. Algo parecía influir en la fermentación, pero ¿qué era? El científico prosigue sus análisis y enseguida descubre que todos los kudúes se han intoxicado por una cantidad excesiva de tanino de acacia. Los taninos son unas moléculas de las plantas que actúan como arma química defensiva contra ciertos parásitos o insectos devoradores de hojas. Sin duda, el hígado de los kudúes no consiguió eliminar ese veneno potencial. Wouter van Hoffen continúa su investigación en la sabana del Limpopo. Los antílopes han muerto intoxicados. Han sido asesinados conscientemente. Una vez diseñado el modus operandi, el científico va a proceder a una reconstrucción de los hechos. Ha llegado el momento del experimento y de que Van Hoffen y sus alumnos se conviertan en kudúes.
Empezamos observando el contenido de tanino en los mismos tipos de árboles. Cogimos hojas de varias especies de acacias, extrajimos el tanino y medimos el contenido. Entonces vimos claramente que la cantidad de tanino era 4 veces mayor en las granjas, en las que había un mayor consumo de hojas. Es decir, el árbol estaba respondiendo a un consumo excesivo de sus hojas. Así es como se protegen los árboles. Es una defensa química. No quieren que se coman todas sus hojas porque podrían morir. La acacia es claramente el presunto culpable. Sin embargo, aún queda un misterio. En la escena del crimen, las acacias que no se comen los kudúes también han aumentado la concentración de tanino en sus hojas. ¿Cómo es posible? Primero quitamos las hojas. Luego colocamos unas bolsitas en las ramas y las dejamos sobre 1 hora. Después las retiramos. Así conseguimos el aire cargado con las emisiones de gas del árbol. Luego tomamos una muestra de ese aire para analizarlo después en el laboratorio. Los resultados no se hacen esperar. En cuanto se le agrede, la acacia emite una señal de alarma. Un gas, el etileno. Cuando el etileno se libera, se desplaza con el viento, porque es un gas muy ligero. Además, el CH2CH2 es incoloro e inodoro. Pero cuando alcanza otras hojas intactas, afecta a las mitocondrias, que fabrican después las enzimas que, a su vez, catalizan la producción del tanino. Es una comunicación química. Así, la acacia percibe la agresión de los herbívoros y la memoriza. Pero además advierte el riesgo de los otros árboles de su especie y se comunica con ellos para prevenirlos del peligro, demostrando así una verdadera inteligencia social. Algunos insectos conocidos por su sociabilidad actúan de manera análoga. Cuando se ven amenazadas, algunas hormigas liberan un ácido, el ácido fórmico, y alertan a todos los miembros del hormiguero. Wouter van Hoffen ha resuelto un auténtico enigma. El de la acacia es un caso extremo, pero ha abierto el camino a una investigación más a fondo. ¿El resto de plantas tienen un comportamiento similar? ¿Se podría deducir que existe una forma de inteligencia vegetal? Puede que las respuestas se encuentren ante los investigadores que trabajan en el laboratorio o sobre el terreno. Luego de observar este material, que pone sobre el tapete un conocimiento que nuestra enseñanza afirma hace décadas, lo que la ciencia no puede explicar y le cuesta aceptar es el simple hecho que a todos los organismos biológicos los sustenta una fracción espiritual directriz. El propio lenguaje coloquial ha establecido intuitivamente una verdad espiritual, puesto que a los organismos biológicos se les dice seres animados, significando que poseen alma. Ante tanto asombro, cabe entonces preguntarnos, ¿hasta qué punto ha la ciencia profundizado tópicos que sustenten el conocimiento de que los organismos biológicos están sustentados por fracciones espirituales? ¿Hasta qué punto ha la ciencia investigado? ¿Existen pruebas científicas de la percepción espiritual de las fracciones espirituales directrices? ¿Tienen las fracciones espirituales percepción? ¿Tienen sentimientos? ¿Pueden percibir la intencionalidad espiritual de la unidad? ¿Sufren estrés? A continuación, analizaremos material que podrá despejar todas estas dudas.
dicho fin, citaremos a quien fuera un precursor en este tipo de investigaciones. Grover Cleveland Baxter, fundador en la posguerra de las divisiones de poligrafía de la CIA y del FBI, presidente del Comité de Investigación y Aparatología y fundador de la Escuela Baxter de Poligrafía en 1960 en la ciudad de Nueva York. I'd been in the polygraph field full-time for 18 years. And this particular morning, I'd been working all night in the laboratory and had decided to water a plant in the lab, very similar to the plant here, Dracaena cane plant. My thought was that as the moisture arrived to the leaf of the plant, the plant should be a better conductor, and I should get a reading on the chart. Well, strangely enough, I didn't get this at all, and in fact, it did just the opposite. Instead of the tracing edging upward as it should have on the chart, it went into sort of a wild excitation, very similar to the first part of a human taking a polygraph test. But then it occurred to me, just about 14 minutes along, what would be the real optimum threat to the well-being of a plant. In fact, the imagery of fire entered my mind, and I not only thought, but I fully intended to burn the very leaf that was being tested with a match. Now, I had no matches in the room at the time, and I don't smoke, and I had to go next door to my secretary's area to get a match. But the interesting thing is that right at the split second that imagery of fire entered my mind, the tracing reflecting the changes in the plant just went right off the top of the page. And the only thing that occurred at that time, no lighting of a match, nothing else, merely the imagery of fire. And I must say that as of 14 minutes along in that initial observation on the morning of February 2nd, 1966, my life just hasn't been the same. A continuación veremos una experimentación independiente que repite el ensayo aquí descrito con el fin de corroborar o desmentir estas afirmaciones. Makes a special screw-on clamp to secure the electrode from the polygraph to the leaf of the Dracaena. Don't worry, little buddy. We're not going to do anything mean to you. Yet. No, dude. Sorry, we're not supposed to freak it out? No. Okay. To help block out any accidental electrical interference that could affect the polygraph, like a cell phone going off or a plane flying overhead, they're going to conduct the test inside a shipping container. We'll take it into the container, which we know acts as a really good shield from radio frequency interference. The camera crew, everybody else will be outside, so all that camera equipment's going to be out there recording us remotely. Grant and Tori clear their minds. Let's go to our happy place. And become one with nature. There's definitely a little deflection there. A little slap on the leaf caused the needle on the polygraph to move. Could it mean the plant is feeling fear and pain? The plant's kind of twitching. Because he knows what's coming. To up the ouch factor, Tori pulls out the heavy artillery. Oh, huge spike. The needle moved way more when the strength of the attack was increased. Each time we hit the plant with the fire extinguisher, the needle pinned. The boys are baffled, but move on to test if plants can read minds. This time, Tori's not going to touch the plant at all. He's just going to imagine hurting it. Think about something specific to this plant, and I want you to really, you have to really intend to do it. Like, I am going to do this. I'm going to kick your butt. Ready? At a good baseline, I gave it a mental picture, picturing it burning on fire. The needle jumps. Are you serious? Stop. No way. Tori had a thought, and the plant reacted. What the heck was that? I don't know. Okay, you're not touching the plant, is that correct? No, I'm not touching anything. All I'm doing is I'm staring it down,
and imagining it in flames. Is the Dracaena tapping into Tori's consciousness and terrified of being burnt? Okay, that's it for today. I mean, I'm not saying I believe this, but Yeah. it's kind of hard to dispute the ink. Even engineer Grant, man of science, is taking off his skeptic cap.